Damos gracias al Señor que a través de este medio, sea YouTube, Facebook, estos sitios de la web que nos permiten tener esta transmisión, le damos gracias que tú nos sigues y que estás atento a la palabra que va a ser ministrada. Hemos orado que la palabra, cuando llegue a nuestras vidas, vuelva a Dios con fruto que glorifique su nombre. Eso esperamos que haga en tu vida. Y gracias por seguirnos. Amén. En el libro del Apocalipsis hay una parte que Dios, a través del apóstol Juan, le habla a una iglesia que se llamaba la Odisea. No la Odisea, es la Odisea. Porque la Odisea es otra cosa, la que de repente los hombres se corren el riesgo de vivir una Odisea. No, esta es la Odisea. Y esa comunidad era una comunidad griega que tenía su propia particularidad en ese tiempo. El promedio de las ciudades de entonces era, según lo que yo he investigado, era un promedio de 50, 40 mil habitantes. Pero la Odisea se había crecido y tenía un desarrollo enorme que me imagino que como cuando nos venimos para los Estados Unidos y salimos de un pueblo, la gente se fue para este pueblo que se llamaba así. Y de repente esa ciudad tuvo un auge tan terrible que su economía se creció. Y pues tiene mucha referencia de que hay historia de gente famosa que pasó por las escuelas de entonces, que entonces eran escuelas y no universidades como hoy decimos, y había gente que se preparó ahí en medicina. Dice que era un emporio de gente que sabía bastante de medicina. Hay nombres de personas que ahí están referidos en la historia que pasaron por ese pueblo. Pero, ¿qué tuvo que ver entonces Dios para enseñarle a una comunidad de entonces que Dios también estaba en el trato con ellos? Porque cuando Dios desplaza a las vidas nuestras a algún lugar, cuando Dios te envía a algún lugar, hermano, no te envía, no nos envió Dios a pasear. ¿Aló? A ver, le voy a pedir que si el niño lo pueden tener, porque entonces se pasa por aquí y están filmando. Gracias. Entonces, pasa por la realidad esta de que el pueblo de entonces, pues se enfocó en aquello que de repente era el progreso. ¿Aló? Y nosotros estamos metidos en un pueblo y aunque no se mira mucho auge, antes de usted llegar aquí, le puedo referir algo que de repente quizás usted no tiene la información, pero esta ciudad donde vivimos, la mayoría, era una ciudad que era un emporio enorme de fábricas, esos edificios viejos que mira que ahora lo están haciendo apartamentos, eran fábricas enormes de zapatos. Esta ciudad era conocida como una de las ciudades que tenía una industria de zapatos enorme y tenía tremendo auge esta ciudad. Aquí en esta ciudad, en la Main Street, allá, antes de llegar a la Pleasant, ahí había un teatro enorme que se llama Strand Theater. Ahí, eso fue un día que si usted da vuelta por la municipalidad hay una estatua de un bombero, porque ahí murieron muchos bomberos en un incendio que desarrolló. Entonces, esta ciudad tenía tremendo auge. La Odisea tenía tremendo auge. Y la gente dijo, me voy para ese pueblo. Porque había plata. Y entonces, cuando llegas a una ciudad, nosotros ahorita le referí algo, por ejemplo. ¿Y cuál es la cultura? Que ahorita viene el 17 de marzo, que es el cumpleaños de mi hijo mayor. Pero el 17 de marzo, que es otra fecha, es el día de San Patrick. Un irlandés que llegó a ser ministro dentro de la Iglesia Católica y era un hombre preparado. Hay una historia grande de él, de repente que no la conozco en su totalidad, pero para los irlandeses es como
como el patrón. Entonces ese era el entorno de esta ciudad. Aquí había una celebración. Y aquí la gente que no se vestía de verde el 17 de marzo estaba desconectado. Pues, entre la Odisea y Brockton, voy a quedarme con la parte esa que es economía, que es cultura. Y a veces la cultura que venimos a meternos ni tenemos la menor idea de lo que anda pasando allá afuera. Pero vamos a dejar la cultura. Vamos a dejar la economía. Pero el hombre viaja. Mire que preguntaba yo, por ejemplo, ¿quién quiere venir el martes? Y entonces la eventualidad de los trabajos y esto y lo otro no te permite estar en la iglesia en los días que la iglesia convoca. Porque estamos entre la riqueza y la cultura. Pero ahora ya llegó Dios a nuestra vida. Alguien dice amén. Que esa es otra historia. Porque yo le hablo de aquello como referencia para poder llegar a un punto en el que tenemos que entender que si lo que estamos haciendo naturalmente camina dentro del parámetro de lo que Dios tiene establecido para nosotros vivir como vida, o simplemente andamos igual que los demás. Tu agenda y la de Dios. Y si partes y revisas la palabra que hemos leído, que dice que la paga del pecado es muerte y la de Dios es vida. Entonces, tu agenda y la agenda de Dios es entre la vida y la muerte. ¿Usted me está escuchando? Es entre la vida y la muerte. Y aunque no esté la palabra, andamos naturalmente entre la vida y la muerte, entre el punto de salida, o entre el punto de entrada y el punto de salida. Ya le dije yo recién, ahí había un hombre que era parte de la familia, que recién se fue. Y cuando lo voy a visitar, dijo, me estoy muriendo. Le digo yo, todos nos estamos muriendo. Evaluamos las cosas a partir del punto que estamos en una cama donde ya no podemos hacer nada por nosotros mismos y otros las tienen que venir a hacer por nosotros. A que te den el agua, a que te den el alimento, a que te pongan el IV, ¿cómo le llaman ustedes? Sí, pero la aguja esa para que te pongan el suero y el otro más. Que todo alguien va a venir a hacer algo por nosotros. Y Dios tenga misericordia. Pero mientras tanto, aquí está el problema. Yo le refería a la Odisea. Y cuando escribe el apóstol a la Odisea, y por favor váyase conmigo al capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Llegamos alguna vez al libro del Apocalipsis. Hoy nos tocó llegar ahí. Dice la palabra en el verso número 14 en adelante. 8 versos. Honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo leo la palabra y dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice este. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga, no me vayas a quitar esa palabra ahí, muchacho, por favor. O hermano querido. Si alguien bien entendido, no solamente aquí, pero bien entendido aquí, en el corazón, lee esto
tiene que ponerle freno a la vida. Tiene que ponerle freno a la vida. Si estás siendo guiado por el Espíritu de Dios y tu agenda es prioritaria a la de Dios, tienes que ponerle freno. Si estás viendo que la palabra te habla de vida y muerte, atiende. Y la muerte, dice la palabra que hay una muerte segunda. Que nos vamos a morir lo natural, pero la próxima, cuando comparezcamos delante del Señor y que te diga, aléjate de mí, Señor de maldad, allá fuego eterno preparado para lo que hicieron lo malo. Entonces, ¿por dónde andan tus cálculos, amado hermano? ¿Y esto se lo mandaron a la gente que estaba en la calle o se lo mandan a la gente que está en la iglesia? Se lo mandan a la gente que está en la iglesia. No, Dios no dispuso poner a un hijo de él en la administración de los últimos tiempos y de las cosas que venían para decirle esto a los que andaban por afuera. No, se lo dice a las iglesias. Porque la iglesia, ya le dije yo cuál era la condición de la ciudad. Era una ciudad que de repente 40,000 vivían en promedio en los otros pueblos y ahí había más de 150,000 personas, que ya era un montón. ¿Aquí donde vivimos? Yo estoy seguro de esta pregunta. Y usted anda por la calle y dice, bueno, ¿y dónde están los americanos aquí? Si ahora dice, para vivir en el pueblo tengo que aprender portugués. Si ahora para vivir en el pueblo tengo que aprender haitiano. Si ahora para vivir en el pueblo, de repente los mexicanos no son muchos, pero tengo que aprender como mexicano y ahora aprender como peruano y aprender como lo otro. O comerme la comida que comen ellos, porque ya no, ni la mía la encuentro. O sea, la cultura de estos pueblos hace rato se desapareció. No, parece ser que desapareció. Está ahí todavía. Te va a Boston el día 17 y hay tremenda fiesta. Pero como que ellos se apartaron y nos han dejado para ver qué hacemos. Y con todo eso, es un irlandés el alcalde, ¿ok? O por lo menos descendiente de. Pero ¿qué le digo? ¿Qué hacemos con meternos a la cultura? Es la sociedad y sus cosas. Aquí le habla a una comunidad de gente que andaba trabajando terriblemente. Y de gente que estaba enfocado en sus cosas. De gente que venía a la iglesia y que parecía que eran de la iglesia. No es parecer, es ser. No te puede decir, no te puede llamar como hijo de Dios. Oh, parece que fueras parte del cuerpo de Cristo, hermano. ¿Cuántos son cuerpo de Cristo aquí? Eso es otra historia. ¿Sabe? La tibieza, que no es exactamente lo que yo voy a hablar esta mañana, esta tarde. No se trata de eso, pero si acaso puedo referirlo rapidito. La tibieza es ese punto en que el apóstol y la palabra escribe y nos refiere de que nosotros muchas veces caminamos claudicando entre dos pensamientos. Y cuando claudicamos entre dos pensamientos, como se lo dijo Elías al pueblo, después de haber derrotado a los Baales y de haber matado a los profetas de los Baales, después de haberle mostrado al pueblo la gloria de Dios en lo que Él es Dios, el desafiante le dijo, ¿y qué le pasa a ustedes? No esa es la palabra, así como está escrita, pero quiso decírselo. Si Jehová es Dios, sírvanla de Dios. Pero si ustedes creen que Baal es Dios, pues váyanse detrás de Baal. ¿Baal es todo eso? Riqueza. Tener, estoy tranquilo, nadie me molesta. Pero le dice Dios,
Mira lo que tú eres. Lo demás es como trapos de inmundicia. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No estaba aquel hombre en la cama diciendo, me estoy muriendo, porque miraba cómo lo atendían, porque ya no podía hacer nada por él. Pero ese cuerpo, aunque no encuentre quien vaya a hacer algo por ti, se va a ir al polvo. Y todo lo que hiciste, alguien lo va a tomar. Déjeme decir una cosa, que a veces uno piensa simplemente en lo material, que esto es lo más grave. Porque lo material es cuando calculas, tengo tanto, no tengo, compro tanto, hago tanto. Eso es lo de menos, eso se va a quedar. Lo que trabajes o no trabajes espiritualmente por los tuyos, cuidado ahí, es lo más grave. Al que es sacerdote de la casa, le van a pasar un cuento. Gloria a Dios. Porque la palabra dice en el Salmo 127 que herencia de Jehová son los hijos sabidos en la juventud. Y dichoso el hombre que llenó la java de ellos, su java de ellos. Pero también la palabra te demanda hacer testimonio delante de ellos. Y cuando no lo haces, te puede caer eso. Por eso es importante entender. Oír la palabra, por eso le voy a leer la palabra. No la vaya a leer, medite en ella, párese a leer la palabra. Y ruega a Dios discernimiento. Que no es la palabra escrita, no es palabra escrita para la Odisea, es para los que viven en pronto. A ninguno de ustedes se les ocurrió que venían a un pueblo de esto que le hablé ahorita de los irlandeses y la fiesta y el patrón y el esto y la historia. De repente ni se nos ocurre querer averiguar. ¿Por qué le pusieron a esa calle el nombre que tiene? Pero ahí andamos en ellas. ¿Por qué a quién se le ocurrió en la historia de este país de repente hacer tremendas carreteras para que aquí andemos tranquilos y cuando queramos ir más lejos, ¡pum!, una carretera de alta velocidad? ¿A quién no se le ocurre pensar que de repente se te olvida ponerle llave a la puerta de tu casa? Y tú duermes y nada pasó. ¿Lo? Pero en tu pueblo no lo sigues. En tu pueblo le ponía la llave, la otra, y una trampa así. Dese cuenta donde nos tiene Dios. No es de vivir agradecidos. Hay cosas que el hombre se cree capaz de hacer y no mira la capacidad de las cosas que Dios realmente es generoso en hacer. Mire, Génesis, vamos de Apocalipsis a Génesis. ¿Cómo va la cosa? Para que no se lea muy difícil encontrar los libros. Amén. Capítulo 3 también. ¿Y a su nombre? Dice en este capítulo, en el verso número 7, leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La primera sastrería del mundo. ¿Hola? Hay algunos tan desvergonzados que no son capaces ni siquiera de hacerse delantales para ellos mismos. Perdóname lo que dije, pero tengo que decirlo. Hay gente que hace, siendo cristianos, hay gente que hace sinvergüenzas, que no se tapan. El pastor está agarrando la cosa. Pero esa es la palabra.
Y a estos dos que lo pusieron en un lugar de bendición, digo, yo estoy en un lugar de bendición. Aquí viene lo pesadito de esto. Si te ha puesto Dios en un lugar de bendición, ¿por qué hacer cosas que a Dios no le agradan? ¿Por qué pretender que Dios no te está viendo? ¿Por qué pretender que no te van a descubrir? Y va con ustedes y va conmigo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando alguien viene con autoridad y te desnuda en tu cara, que has hecho lo que no tenías que haber hecho. Ahí dices, oh, ya me descubrieron. Dios no puede ser burlado. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Wow. Por eso es que la gente se agarra. Otra vez vuelvo a repetir esto, pero hay que aclararlo una y otra vez. Por eso que la gente se agarra y dice, no, es que todos somos pecadores. Eso es pecado original. Y está sobre la humanidad. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su gracia y misericordia? Que no quitó ese peso de encima. Pero esa maldición está sobre la humanidad. Está todavía sobre aquellos que no quieren reconocer la gracia del perdón, la gracia de la misericordia, el auxilio de Dios que, siendo pecadores, nos redimió. Estando presos, nos vinieron a sacar libres. Pero lo que había lo que hay es maldición. No lo que había, lo que hay es maldición. Todos los que están allá afuera, que no le sirven al Señor, que no quieren reconocer la gracia, al que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, lo que le anda sobre su vida se llama desgracia. Maldición. No porque lo digo hombre, lo dice la palabra. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O alguien no viene cansado después de 8 o 10 horas de trabajo y agarra las botas y las tira por allá. Y los zapatos, y como la señora, nada, ahí que la recoja mi mujer. Hasta ahí son muy irresponsables. Y creen que la mujer no trabaja en la casa. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Gloria a Dios. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí es donde llego al punto que hay cosas que llegamos a hacer que nos creemos capaces de hacer. Se hicieron delantales. ¿Aló? Y aún con los delantales, seguro que el Señor le dijo, don't worry, I can see through. No se preocupen que yo puedo ver a través de eso. ¿Aló? Por eso Él le hizo su propia vestimenta a ellos. Fue Dios. Es Dios que nos ha puesto nueva vestidura. Y por lo tanto la demanda de Él será vivir santos. Siempre lo voy a decir. Porque se le demanda la palabra. Verso 22. Y dijo Jehová, Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien
y el mal. ¡Wow! Porque había una provisión. Entonces no llegar hasta donde estaban los árboles. El del bien y el mal y el del árbol de la vida. Todo estaba dado por Dios. Entonces Dios tiene parámetros. Dios tiene su agenda y tiene la forma en que debemos de comportarnos. No importa que vivas en Brockton. ¿Cómo se llama tu pueblo? Piénsalo. No importa que hayas venido de aquel pueblo y que vengas aquí y digas, aquí nadie me conoce. Yo hago lo que yo quiero. Pero increíblemente, mire, tuve la experiencia de alguien que vino con ciertos problemas. Hay algunos que no tienen, pero hay algunos que sí los han tenido. Y tuvieron que venir circunstancialmente aquí. Y lo extraordinario es que como hay tanta plataforma ahora porque hay gente que se reporta hasta de lo que anda comiendo en la internet. Que a veces me parece un poco grosero. Porque los tuyos de repente no tienen lo que tú estás teniendo en la mesa. Hay que tener. Si hay cosas que debemos aprovechar, esas plataformas es para poder transmitir lo que va a edificar. Y lo que va a testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo le diría un desafío. Mire, mande la ofrenda, el regalo, lo que sea para esa familia querida o para esos amigos, yo no sé para quién. Diga, mira, te compra ese día y la misma comida que tú vas a hacer la vamos a hacer aquí y nos vamos a ver en la internet con el nombre. Pero ¿qué le importa a otros? Ahora, si vas a transmitir el mensaje entonces de edificación, tíralo por todos lados. Lo que Dios es capaz de hacer y lo que somos incapaces de hacer. Dios mandó una gran condenación para la humanidad por causa de un hombre que desobedeció. Pero en la prohibición que pone Dios de ciertas cosas, especialmente para nosotros en ese tiempo, que parece que no nos hubiéramos. Esto es algo que tengo que escribir un poco más en detalle, porque vivimos entre el Edén de Adán y el Edén de hoy, o entre Brockton y la Odisea. ¿Por dónde andamos identificando? En nuestras vidas identificando a otros lo que Dios ha hecho de nosotros. A Adán lo tuvieron que sacar con su querida mujer. Y Dios puso ahí dice en capítulo 3 al final, sus querubines para que el hombre no usurpara. Otra vez volver ahí. Fue sacado. De esos capítulos 3 famosos estamos leyendo Génesis y lo que le escriben a la Odisea. Pero en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan dice que el amor de Dios se derramó de tal manera que envió a su único hijo para que los que viven en la Odisea, en Brockton, donde vivan, puedan ser redimidos. Lo extraordinario de Dios y de lo que el hombre no fue capaz de guardar. El hombre es como uno de nosotros que sabe el bien y el mal. ¿Hay ventaja o no? ¿O será desventaja? Se volvió desventaja para el hombre. Dios sí sabe cuál es el bien y el mal. Igual que el hombre. Dios lo sabe, pero Dios no obra mal. Y tenemos la imagen de Él.
Oh my God, usted podrá decir, men, yo le di la mano y se agarró hasta el codo. ¿Se ha encontrado usted con algunos, sí? Algunos que le dan la mano y se agarran hasta el codo. Ahí está. Este sabe bien el mal, dice, pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. O sea, que se ha mandado, que se subió al primer árbol, ahora quiere ir para el otro. Y coma y viva para siempre. Era el designio de Dios. Dios en su plan maravilloso era para que el hombre fuera eterno. Pero eso Dios lo retribuye y lo vuelve a poner en su entorno para que el hombre pueda volver. En Dios hay vida. Dice la palabra que la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús. En el hombre, en lo que hizo. La paga del pecado, muerte. Entonces, el morir es que de repente estabas completito con todo lo que estamos completitos con todo lo que Dios nos ha puesto a nuestro alcance. Venimos a una ciudad donde no conocemos la cultura, pero ya nos inculturizamos o no nos inculturizamos, ahí andamos trabajando y haciendo todo. Y otra vez el libro del Apocalipsis dice, cuando calcula la cosa, mire que eres un desventurado. De esas cosas que Dios hace, extraordinarias. En el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, ahí a partir del verso 8 dice la palabra, la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Profeta Ezequiel, capítulo número 36. Gloria al nombre del Señor. Pero vosotros, montes de Israel, dice la palabra, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque están a punto de llegar. Está hablándole a los montes, Gloria a Dios, a las ramas, a los árboles plantados que prepararan fruto para su pueblo porque ya iban a llegar. A nadie se le ocurre pensar eso. Usted viene a vivir en casas que fueron construidas en 1800 y no sé cuánto. Algunas un poco más recientes. Ya le dije yo, andar por carreteras que no se le ocurre a quien la preparó. Vivir con la seguridad con la que usted vive, que se duerme tranquilo, dejando la puerta abierta. Bueno, hay algunos sectores que las cosas van cambiando. Y algunos dicen, es que ya empezaron a llegar los de nosotros. ¿Y qué desastre? Ya llegaron los malos del pueblo. Hay algunos que conocen ustedes a los del pueblo, ustedes vinieron que eran malos allá y que ya viven aquí. Y hay algunos que ustedes tienen por referencia y por nombre, que dice fulano de tal. No, ese es mejor ni andar cerquita de él. Esa es la cultura que hemos traído, desgraciadamente. Pero aquí había una realidad a la que Israel llegaba por la promesa divina de Dios de establecerlos. Y en eso dice al verso 17, hijo de hombre, mientras la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con su mala conducta y con sus obras como inmundicia desastrosa, fue su conducta delante de mí. Entonces usted se asusta de oír de que los malos del pueblo ya llegaron aquí. Por eso mejor poner 3 candados en la puerta. Israel no era la excepción. Sin embargo, cuando lo va a desplazar, Dios dice, esa rama, pues prepárense porque ya va a llegar mi pueblo. Porque Dios tiene un pueblo escogido. ¿Alguien dice amén? Que yo soy pueblo escogido. Mire, antes de usted llegar aquí,
Dios se encargó. Tal vez no hay los árboles frutales que usted en el pueblo miraba, ¿va? Pero si va al supermercado o a la tienda y usted no se asombra de ver que aunque sea invierno siempre hay tomates y esto y lo otro, Dios suple. Aunque esté la nieve hasta el techo, ahí hay para comer. Es Dios quien prepara las cosas. Pero la conducta de los malos, ya usted verá. Dice que en el capítulo 20, el verso 30, el capítulo 36, verso 20. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he sentido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Dios, que no movió, Dios que movió a Juan para revelar lo que pasaba en la iglesia de la Odisea, es el mismo Dios que nos ministra hoy para revelarnos qué es lo que anda pasando aquí. Y ahora las cartas no son como esas de antes, porque eran las comunidades de esos pueblos que recibían la revelación y recibían las cartas. Hoy iba el mensajero como Pablo para llevarle ministración a esos pueblos. Hoy nos convoca el Señor a un lugar y usted viene para recibir la palabra y con ella ser desarrollado. Y dice el verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto es la revelación de lo que el hombre es capaz de hacer y como incapaz de libertarse a él mismo, es lo que viene la palabra. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿No tenemos la lectura? Vamos a versos 26 y 27, por favor, del capítulo 36 de Ezequiel. El único que cambia al hombre, el único que es capaz de cambiar la agenda de un hombre, el único que es capaz de que descubras que las prerrogativas tuyas no son las mismas de Dios, es el mismo Dios. Israel le tocó entender hasta que entendió, y valga la redundancia de la palabra, lo del favor de Dios. ¿Alguien ha recibido el favor de Dios? Y esto es lo que nos es preciso y urgente entender. Que no estamos en la iglesia por una casualidad. Que fue Dios que estableció un plan para nosotros ser salvos. No fuimos nosotros que buscamos a Dios, fue Dios que nos buscó a nosotros. Y sigue buscando en medio de los pecadores. Ahora, ¿qué hace la iglesia entonces? ¿Qué hacía el evangelista escribiendo en el capítulo 3? Y vamos de rapidito allá al capítulo 3 del Apocalipsis. Por tanto, dice la palabra, aquel que le anunciaron que era un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, que decía que era rico, viene el consejo de la palabra, y para eso viene la palabra, que es consejo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿En qué inviertes? Y no hablo de monetario. ¿En qué inviertes tu tiempo?
Por eso le decía que el viernes fueron descubiertos un montón que apenas habían pasado por una clase, que le dieron un papelito, que lo pusieron en grupo, que discutieron esto, y nada se les quedó. ¿Sabe por qué no se le queda nada de la palabra? A la buena mayoría. ¿Por qué andan pretendiendo poner la palabra de Dios aquí? La palabra de Dios tiene que morar aquí. Porque la mira con los ojos y crees almacenarla aquí. No se almacena aquí, se almacena en el corazón. Y cuando la almacenas en el corazón, esa palabra va a fluir por tu boca. Va a fluir de tu corazón. Por eso es que la cabeza se te pone más dura. Y está dura y dura. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Estaban desnudos. Aunque se hicieron los delantales que se hicieron, fue Dios que nos vistió. Y Dios es tan claro. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Alguien sabe que Dios le ama? Dice la palabra, sé pues celoso y arrepiéntete. Gracias a Dios por su misericordia. En el capítulo 3 del libro de Josué, dice Josué, hablándole al pueblo, porque el pueblo iba a la bendición que Dios le tenía establecida. Y cuando iban a recibir la bendición, le dijo al pueblo Josué en el verso número 5, dice Josué, dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Hay hombres que te andan ofreciendo mañana y mañana y mañana y mañana nunca llega. Pero este mañana de Dios sí le amanece al entendido. ¿Cuándo? Cuando atiendes lo que José dice en solo la entrada, santificado, hay una coma. Es crucial. Es crucial. En el capítulo 4, verso 23 dice, porque Jehová vuestro Dios, mire lo extraordinario de Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasáis de la misma manera que Jehová vuestro Dios había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y para que teman a Jehová vuestro Dios todos los días. No lo mire y no lo vea y no lo medite como aquella película que hicieron. Esto fue más que de película. Esto es de lo extraordinario de Dios. Y cuando te va a poner en la bendición, te va a poner en la bendición. Pero hay una demanda de Dios, que le honre. La misericordia de Dios, el profeta Isaías la ve de otra manera, dice en el capítulo 1, en el verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el derecho, socorrer al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana. La paga del pecado es muerte. ¿Cómo está tu conducta, hermano? Yo no voy a hablar. ¿Cómo está tu consagración? ¿Cómo realmente quieres que Dios te vea si no estás caminando a la santidad de Él? La santidad nos atañe. La santidad de Dios es algo que Dios ya lo puso porque Él se complació en ponerlo en ti. Y cuando la palabra demanda que vengas a cuenta es porque no te creas que haciendo lo malo estás haciendo lo correcto. Que Dios no se da cuenta. Que aquí nadie me ve. Voy terminando. Y Dios hace referencia a su pueblo que tanto amó. En Oseas diciendo, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Capítulo 11, el verso 1. Cuanto más yo lo amaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales, dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. A los Baales se fueron. Sacrificaban a los Baales y a los ídolos quemaban incienso. Con todo yo enseñaba a andar a Efraín tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su servicio y puse delante de ellos la comida. Oiga esto. La altivez es algo de Dios, ve de lejos. Al altivo Dios lo ve de lejos. ¿Y cuándo te vuelves altivo? Cuando crees que estás haciendo lo correcto y sabes que Dios no está complacido con eso. Cuando te crees que nadie te ve y sabes que Dios sí te está viendo. Cuando te crees que te vistes y sabes que de Dios estás delante de sus ojos desnudo. Es la hora de que nosotros dejemos de lado nuestra agenda. Siempre lo voy a decir. Todos nuestros hechos están delante de la presencia de Dios. Todo nuestro comportamiento está delante de Dios. Todo. Hasta la tecnología hoy, todo lo ve. Porque donde tú andas caminando hoy, no te das cuenta que hay un montón de cámaras filmando. Un montón de cámaras filmando. Tenemos una nueva vestidura y es de Dios. Y si la vestidura la mantiene, dice la palabra al final en la profecía, que Él viene ya pronto. Jesucristo viene pronto. Alguien. Y cuando venga pronto, dice la palabra, como venga pronto, viene por una iglesia pura, santa y sin mancha. A su nombre damos gloria. Vamos a estar en pie. En el libro de los Hechos, en el desarrollo del ministerio inicial de los que recién habían recibido la administración de la palabra, de aquellos valientes, constituidos valientes a partir de recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien recibió el Espíritu Santo de Dios? Ahí. Dice la palabra que Pedro y Juan
subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y ahí era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Esa es la cultura. Es la cultura. Venimos porque no teníamos nada y lo estamos consiguiendo. Y hay otros que no lo lograron conseguir y tan embelesados se pusieron con sus cosas, que se abandonaron en su desorden social y ahí andan perdidos en la calle. Algunos creyentes, lastimosamente, ahí andan por la calle hasta pidiendo un bocado de pan o pidiendo qué sé yo lo que pidan. Cuando te metes a la cultura y no la conoces, porque aquí no hay parámetro, ahí vas y compras todo lo que quieras en la calle para perderte. Era mejor haberse quedado en pueblo y no caer en un mundo que es de oportunidades, pero que la mayoría de las veces lo ocupamos como oportunismo. No es eso lo que Dios quiere. Y aquí venían estos dos que recién recibían la administración del Espíritu Santo para desarrollar con autoridad la administración de la palabra. Entonces, si ha recibido el Espíritu Santo de Dios, tiene la autoridad para desarrollar obediencia y para ministrar la palabra. Que no te tome el retrato de Dios este día, que por cuanto ni eres tibio ni caliente, Él venga y te vomite. La palabra no quiere eso en nosotros. La palabra, cuando te dice eso, Dios dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces aquel hombre que pedía dinero se puso atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, alguien tiene eso, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna. Se sentaba a pedir limosna. Y se llenaron de espanto por lo que había sucedido. Entre la vida y la muerte, la agenda de los hombres y la agenda de Dios. ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es tu agenda? En verso 17, y aquí termino con estos 3 versos, es crucial que usted escuche la palabra y la lleve y la ponga en práctica. Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, hablando de lo que hicieron con el maestro. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Eso es urgente, ¿sí?
Siempre llamaremos al altar, aunque se predica en la iglesia, porque en la iglesia las cosas tienen que ser ordenadas, porque cuando tienes la relación con Dios, tiene que ser genuina. Y cuando estás en la iglesia y estás buscando de Dios, queremos entender que necesitas algo para direccionar. Ven al altar, arrepiéntete y conviértete. No te metas a una sociedad que vive en sus cosas, que vive en su economía, que vive en su cultura. La nuestra es diferente. La nuestra es diferente. Tú eres agente de Dios. Tú eres representante de Dios. Tú eres embajador de Dios. Tú eres ministro de la palabra. Tú eres sacerdote de Dios. Vive como tal. Vive la agenda de Dios. Y pon de lado la tuya. Que cuando lo vivas lo de Dios, entonces Dios te va a proveer lo demás. Porque la palabra dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que todas las otras cosas van a venir por ella. ¿Alguien lo va a hacer? Lo voy a pedir que incline su rostro. Vamos a orar. Padre amado, yo te doy gracias. Bendigo tu santo nombre, Dios. Y haber podido predicar tu palabra este día. Y con ella desafiar mi vida y la vida de un pueblo. Y la vida de los que siguen esta transmisión. Te bendecimos. Si no has recibido a Jesucristo y todavía vives una vida de ambivalencia, decídete por la salvación. Decídete por la vida. Recibe la vida que es Cristo Jesús. Y entonces serás libre de pecado. Confiésalo. Él está pronto para perdonar. Nosotros somos Ministerios Vida Eterna en la ciudad de Brockton, en Massachusetts. Desde aquí te saludamos en el nombre del Señor. Amén.